Sean todos bienvenidos. Mi nombre es José Rodrigo López Santamaría y el día de hoy les hablaré un poco sobre el transporte a través de las membranas y específicamente sobre la ósmosis y la difusión. Pero para ello es necesario entender conceptos bases para entender la importancia fisiológica de lo que es el transporte a través de las membranas, en el cual primeramente tenemos que es el intercambio de agua y solutos por medio de transportes a través de las membranas celulares, entre las cuales se encuentran las musculares, las esqueléticas, las cardíacas, las lisas y las neuronas. Entre ellas ocurren dentro de compartimientos líquidos como son los intravasculares, intersticiales e intracelulares. Todo esto ocurre debido a factores fisiológicos y bioquímicos en los cuales radican una gran importancia para el funcionamiento de muchas de las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo. Bueno, primeramente tenemos que en el ejercicio de cloruro de sodio al 0.3% que identificar cuál es su tonicidad y osmolaridad. Para ello identificamos el peso molecular y tendremos que dividirlo entre lo que son las partículas osmóticamente activas. Ello nos daría un resultado de 29.25 gramos. Luego de eso tenemos que efectuar una regla del 3 que la concentración que nos da el 0.3% es para 100 mililitros, pero tenemos que pasarlo a 1000 mililitros debido a que esto es la medida para los sueros comunes. La regla del 3 nos daría una concentración de 3 gramos en los 1000 mililitros. Luego, de la osmolaridad que sacamos, lo identificamos que es equivalente a unos mol, pero tenemos que ocupar los 3 gramos que sacamos anteriormente para identificar los osmoles que tenemos. En este caso nos daría 0.1026 osmoles y los tenemos que multiplicar en 1000 para obtener las unidades en miliosmoles por litro, en cuyo caso nos daría 102.6 miliosmoles por litro. Y la solución se clasificaría como hipotónica debido a que no supera o está por debajo de la osmolaridad del plasma sanguíneo al que está presente. Luego tenemos el cloruro de sodio al 0.9%, el cual de la misma manera tenemos que identificar su osmolaridad y pasamos directamente a identificar los gramos que tenemos que tener en 1000 mililitros y nos daría un total de 9 gramos efectuando la regla de 3. Luego tenemos que identificar de esos 9 gramos cuántos osmoles habría. Para ello efectuamos la regla del 3 como lo hicimos anteriormente y nos daría 0.3076 osmoles. Lo multiplicamos por 1000 de la misma manera y nos daría 307.6 miliosmoles por litro. Esta sustancia se clasifica como isotónica debido a sus propiedades que imitan bastante bien a lo que es la tonicidad, a la osmolaridad, del plasma sanguíneo y es usado muy comúnmente en sueros fisiológicos en hospitales. El cloruro de sodio al 20%, pasaremos directamente a calcular su concentración en 1000 mililitros y nos daría que son 200 gramos. Luego esos 200 gramos los tenemos que pasar a osmoles de la misma manera y nos daría 6.837 osmoles. Repetimos, lo multiplicamos por 1000 y nos daría un total de 6.837 miliosmoles por litro. Esto supera con creces lo que es la osmolaridad de la sangre, del plasma sanguíneo, porque los valores normales de osmolaridad de plasma sanguíneo están en 280 miliosmoles por litro. Luego la urea, que es un caso especial, primero identificamos su peso molecular, que en este caso es 60.05 gramos, y lo dividimos entre 1 o pasamos directamente a identificar sus osmoles. Pero para ello antes tenemos que identificar cuánto es 1.8% para 1000 mililitros. Nos daría que es nos daría 18 gramos, en este caso para 1000 mililitros. Y luego efectuamos la regla del 3, que un osmol sería equivalente al peso molecular de la urea, y identificamos que cuánto nos daría para 18 gramos y nos daría 0.2997 osmoles. Luego de eso lo multiplicamos por 1000 y nos daría un total de 299.7 milosmoles por litro. La razón por la que la sustancia se considera isotónica es debido a sus propiedades, las propiedades especiales de la urea, en la cual se presenta que es osmóticamente inactiva. Esto quiere decir que puede atravesar las membranas celulares directamente.
y se clasifica como hipotónica debido a que presenta características muy parecidas en cuanto a solubilidad en comparación a las otras concentraciones que encontramos anteriormente. Bueno, aquí clasificamos la osmosis en cada tubo y solo tendríamos que explicar el hecho de que la osmolaridad al 0.3% de la tonicidad, perdón, al 0.3% de la solución salina nos daría como resultado que es hipotónica, lo que quiere decir que la concentración de agua, es decir, la osmosis, que es el movimiento neto del agua, la concentración de agua estaría directamente en el eritrocito del plasma sanguíneo, lo que quiere decir que toda la concentración va directamente al centro de la célula. Luego en la isotónica, que esto quiere decir que el movimiento neto del agua está en equilibrio, tanto a nivel extracelular como intracelular, la solución salina al 20% como hipertónica debido a que la mayor concentración, perdón, ya que debido a que el movimiento de agua está dirigido hacia afuera del eritrocito, y el tubo de urea que está representado de manera hipotónica o isotónica, como lo pueden ver, está de manera hipotónica con respecto a su solubilidad, que es muy parecida al del primer tubo, y isotónica por la razón que había dicho antes, que atraviesa las membranas celulares directamente. Los cambios que experimentan los eritrocitos son de la siguiente manera. El glóbulo rojo en soluciones hipotónicas, como había dicho anteriormente, se concentra y a veces se destruye. Luego la solución isotónica se mantiene en equilibrio de manera extracelular e intracelular, y la hipertónica sale el agua que está dentro del eritrocito. El valor y la osmolaridad del plasma y su relación con el experimento. El valor es, ya lo habíamos mencionado, que está entre 280 y 295 milismoles por litro. Su relación con respecto a los valores que sacamos en el experimento es que si es mayor a 280 milismoles por litro es hipertónica, si es menor a 280 milismoles por litro es hipotónica, y si está cercano o igual a los 280 milismoles por litro se clasifica como isotónica. Esto tomando en cuenta solo la osmolaridad que presenta el plasma sanguíneo, no tomando en cuenta las propiedades especiales que tienen diferentes sustancias. Luego, el papel de la presión osmótica en el experimento tiende a diferenciarse en que detiene la osmosis de agua en concentraciones de cloruro de sodio. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en los 3 tubos que presentamos anteriormente, la presión osmótica toma el papel para que las concentraciones de cloruro de sodio se detengan en el momento que haya una presión osmótica, para que se clasifiquen de las siguientes maneras, como que hipertónica, isotónica o hipotónica. En cuanto a la difusión, tenemos que es el movimiento continuo de moléculas entre sí y ocurre también en membranas celulares. En este caso, tenemos que aplicar el concepto de difusión a los tubos presentados en el experimento. En el primero presentamos que hay una difusión lenta debido a factores de temperatura. En este caso, el primer tubo está en temperatura fría, el segundo a temperatura ambiente y el tercero a temperatura alta. Desde aquí podemos diferenciar de que la temperatura alta se difunde de manera más uniforme, y en la temperatura fría se distribuye de manera mucho más lenta. Luego tenemos que tener en cuenta que el comportamiento de las partículas de azul de metileno funcionan como solutos, y el comportamiento se ve afectado debido a la temperatura del solvente del agua. También pueden verse afectados como factores como la presión, entre otros. Y en base al concepto de difusión, las partículas se mueven de la región de alta concentración a un área de baja concentración hasta obtener una distribución uniforme, como vimos anteriormente en los tubos, que por ejemplo en el tubo número 3, debido a que la temperatura es un factor que acelera el proceso de difusión, vemos que se distribuye de manera uniforme entre todo el agua. Ese fue todo por mi video y muchas gracias por verlo.